Con respecto al nivel primario, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, el rol de la mujer y el rol de los varones a lo largo de la historia, cómo fue cambiando ese rol, qué actividades diferentes sociales tenían designados en cierto momento y qué pasa hoy con el rol actual del hombre, de la mujer y de las familias. Vamos a ver en nivel primario las diferencias biológicas entre el aparato reproductor femenino y masculino, las diferencias entre varones y mujeres. Vamos a hablar de la reproducción humana desde una perspectiva integral, desde lo biológico, lo afectivo, lo psicológico y lo social. Vamos a conocer en detalle métodos anticonceptivos, cómo se produce la fecundación en el ser humano, qué le pasa a una persona gestante durante esos 9 meses en el cual se desarrolla un nuevo ser vivo. Vamos a trabajar todos los aspectos psicológicos y sociales, los prejuicios, las actitudes discriminatorias, desde el color de piel, la adopción, la forma del físico, todo lo que se pueda trabajar y que entre dentro de los prejuicios y discriminación, la ESI lo va a trabajar. Vamos a trabajar la vulneración de los derechos, ¿sí? De los derechos de la mujer, todo lo vinculado al abuso sexual, ya sea infantil, o el abuso físico, la violencia física y la violencia sexual. Vamos a trabajar el valor del propio cuerpo, ¿sí? La importancia del cuidado del propio cuerpo, y vamos a trabajar con el autocuidado, con la higiene, con los diferentes modelos impuestos por la sociedad, por los medios de comunicación, por los medios productivos, ¿sí? Por lo que impone justamente un modelo impuesto comercial, que es cuáles son esos estereotipos que impone justamente el propio medio, ¿no? Todo eso lo va a trabajar la ESI durante el nivel primario. ¿Cómo se va a desarrollar la ESI en la escuela? Bueno, planificando. Yo no puedo desarrollar estos contenidos si no hago una planificación exhaustiva. Yo tengo que planificar contenidos, estrategias, recursos. Voy a ver con qué docente puedo articular. No voy a trabajarlo solo, ¿sí? Voy a ver con qué otro docente puedo articular de cualquier otra área, ¿sí? Desde educación física, pasando por música, por arte. Voy a trabajar de manera interdisciplinar, voy a abordar contenidos siendo muy preciso qué etapa evolutiva y del desarrollo están transitando esos niños y niñas para poder ofrecer un contenido determinado. Igual, eso está todo en el diseño curricular. Por otro lado, voy a aprovechar situaciones de aprendizaje espontáneos u ocasionales que se puedan dar. Yo les puse unos estudios de casos, les voy a poner unos estudios de casos que son casos reales que hemos vivido todos los docentes en los niveles diferentes, en los diferentes niveles educativos. Entonces, ¿cómo puedo abordar eso que ocurre de manera cotidiana en la escuela, en la institución, en el salón, y cómo voy a abordar eso para generar un espacio, un proyecto de trabajo, y cómo voy a trabajar eso con respecto a la ESI? Y obviamente, como dije antes, trabajar con las familias. Yo no puedo dejar de trabajar con las familias. Es súper importante que sigamos trabajando con las familias. ¿Qué dicen los lineamientos curriculares de la educación sexual integral con respecto al nivel primario? Bueno, nos va a dar un detalle dividido en primer ciclo y segundo ciclo, ¿sí? Para que ustedes tengan justamente una orientación bien puntual de qué es lo que pretende y cuáles son los propósitos, ¿sí? de esta ley en primer ciclo, ¿sí? Ustedes van a ver los lineamientos curriculares y van a tener las ciencias sociales, ¿sí? Van a tener la formación ética y ciudadana, van a tener las ciencias naturales, van a tener la lengua, van a tener la educación física, la educación artística, y se va a replicar esto para segundo ciclo. Yo me voy a encargar ahora de detallarles los contenidos vinculados y los lineamientos a las ciencias naturales. Les va a quedar a ustedes rever todas las demás áreas. Con respecto a las ciencias naturales en primer ciclo, bueno, uno de los pilares en donde se va a sentar la ESI es justamente un objetivo que es mejorar
es un objetivo muy amplio, pero es mejorar la calidad de vida de los chicos, que los chicos enriquezcan y sistematicen el conocimiento del cuidado personal, el aseo, el cuidado colectivo, la protección del ambiente donde viven, la comprensión de los procesos mediante los cuales la vida se perpetúa, evoluciona. Todo esto se va a unir con las ciencias naturales y me va a dar múltiples dimensiones, ¿sí? Obviamente voy a hacer énfasis en lo biológico. ¿Qué propone? En primer ciclo, reconocimiento del cuerpo como una totalidad, ¿sí? Todas las partes, todas las características, el cuidado del cuerpo y la valoración. ¿Qué otro contenido? Reconocimiento del propio cuerpo, de las diferentes partes, caracteres sexuales masculinos y caracteres sexuales femeninos, y los cambios masculinos y femeninos, y los cambios a lo largo de la vida, ¿sí? Sobre todo en la niñez y en el paso a la adolescencia y la pubertad. El conocimiento respecto a las emociones, la educación emocional, ¿qué me pasa? ¿Qué sentimientos tengo? ¿Cuáles son los sentimientos que puedo sentir? Felicidad, angustia, ira, miedo, ¿sí? Ansiedad. Trabajar todos estos sentimientos, miedo, vergüenza, pudor, alegría, placer, ¿sí? ¿Qué me provoca placer? No voy a hablar del placer sexual, ¿sí? Voy a hablar de situaciones placenteras que son justamente que generan endorfinas, que liberan una sensación de bienestar. Bueno, a eso me refiero con el placer. Conocimiento de los procesos de la reproducción humana y reconocimiento de las diferencias biológicas, como dije antes, entre mujeres y varones, prejuicios y demás. Eso con respecto al primer ciclo. Ya en segundo ciclo vuelvo a trabajar todas estas áreas, pero en ciencias naturales voy a trabajar en profundidad. Voy a avanzar nuevamente con el reconocimiento del proceso de reconocimiento del cuerpo, de las distintas partes, las diferencias anatómicas fisiológicas del varón y de la mujer. Voy a hablar de los valores que se producen y de la educación emocional, ¿sí? Que se producen en la infancia y en la pubertad, ese cuerpo nuevo que los chicos están conociendo. ¿Qué pasa con estos sentimientos de miedo, de vergüenza? Me da vergüenza que me salió la barba, me dan vergüenza los pelos en las piernas para las nenas, entonces uso medias que me llegan a la rodilla. Me da vergüenza los granitos que me están saliendo y me tapo la cara con el pelo. Todo eso, vergüenza, pudor, alegría, placer, felicidad, toda la educación emocional se trabaja en segundo ciclo. Obviamente también se trabaja el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades, diferentes enfermedades de transmisión sexual. Se habla mucho ya de educación sexual biológica porque voy a hablar de reproducción, de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual. Voy a hablar de prejuicios en las prácticas habituales, de lo que puede hacer una mujer, de lo que puede hacer un hombre, de lo que debería hacer según lo que impone la sociedad un hombre y una mujer. Y voy a trabajar análisis de situaciones. Voy a poner casos, como ustedes van a hacer, voy a poner casos para trabajar aspectos biológicos, sociales, psicológicos, afectivos, y voy a hablar de, por ejemplo, adopción, voy a hablar de sexualidad en personas con capacidades diferentes, voy a hablar de transgénero, voy a hablar de homosexualidad, ¿sí? Todas esas cosas que los chicos necesitan saber, ¿sí? Sobre todo en segundo ciclo, en los 2 últimos años, ¿sí? Así que ahí ustedes ya tienen un pantallazo general de estos documentos de la primer clase. ¿Qué les dejo yo hoy para que ustedes trabajen, ¿sí? En estas actividades? Les dejo la ley, les dejo los lineamientos curriculares de educación sexual. Es un documento que ustedes van a tener los lineamientos de inicial, primaria y secundaria. Obviamente ustedes se dedican a nivel primario. Van a tener una presentación resumida, un PowerPoint, que lo envió la provincia hace unos años, pero bueno, es un poco esto que yo les estoy explicando hoy en esta clase. Y van a tener
un documento de apoyo que es el derecho a una educación sexual integral en la escuela primaria, que es un documento de apoyo para que ustedes lean y trabajemos este enfoque en esta primer clase de derecho. ¿Qué les voy a dejar en el tablón? Todos estos materiales. En el apartado de trabajo de clase les voy a dejar esta clase número 1 de ESI, en donde ustedes van a tener que hacer una revisión de la ley. La ley es muy cortita, son 2 páginas, ni se asusten. Cuando lo vean van a ver que la actividad es una pavada. Van a tener que comentar este objetivo principal de la ESI, que yo se los dije al principio de la clase, y van a tener que detallar principales alcances y reglamentaciones. Después van a tener que ir a los lineamientos curriculares de la educación primaria y van a tener que resumir esos propósitos formativos que yo recién les comenté, ¿sí? Y pensar cuáles son los temas contenidos que debo abordar para cumplir con estos lineamientos en el salón y en la enseñanza de las ciencias naturales. ¿Qué implica el trabajo transversal? ¿Sí? Y cómo puedo trabajarlos en el salón. Ahí ustedes pueden tomar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de algún año, de algún ciclo y ver cómo podrían trabajar eso en el salón, ¿sí? Dar un ejemplo. Así que eso se los voy a detallar, ¿sí? Se los voy a poner ya ahora. Dar un ejemplo, ahí ya se lo subo, dar un ejemplo de cómo ustedes podrían trabajar, ¿sí? Este contenido o un contenido en particular en el salón directamente. Así que bueno, escuchen la clase, son clases cortitas y en 2 viernes nos vemos, ¿sí? En nuestro encuentro sincrónico y vamos a tratar de que sea un encuentro presencial a través de Meet, así podemos justamente charlar de estas dudas y de ESI parte 2. Les mando un saludo grande y espero que el material les sirva y les guste. Nos vemos.